Vamos a entonces retomar ahora la segunda parte sobre los documentos que nos ha dejado este Papa, gran Papa ahora me parece, después de todos estos avatares. Una vez que estalló el conflicto entre las dos corrientes del catolicismo, la respuesta del magisterio no se hizo esperar. Ya hacia el fin de su pontificado, Gregorio XVI había condenado a Lamennais en una encíclica muy importante que se llama Mirari Vos, y el 8 de diciembre de 1864, 10º aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, Pío IX envió a todos los obispos del mundo una encíclica llamada Quanta Cura, con un anexo llamado Syllabus, o sumario, de los principales errores de nuestra edad, nuestra época. El Papa mantendría vigorosamente esta tesitura. En 1871 se expresó así frente a una delegación de católicos franceses. Dice: tengo que decir la verdad a Francia. Existe un mal más temible que la revolución, más terrible que la comune, con sus hombres escapados del infierno que propagaron el fuego en París. Lo que yo temo es esta desgraciada política, es el liberalismo católico. Él es la verdadera plaga. Que el Papa diga eso de esta forma, ¿no? 2 años más tarde, en carta al obispo Quimper, precisa: no señalamos a los enemigos de la Iglesia, estos son conocidos, sino a los que propagan y siembran la revolución, pretendiendo conciliar el catolicismo con la libertad. Y la libertad se entiende de la revolución. Como añade Jacques Blanquart d'Assac, un autor francés que ha escrito un libro muy bueno que se llama L'Église occupée, estamos en el fondo del problema que ya no cesará de agitar a la Iglesia desde entonces hasta ahora. Dice él: hay que pretender la restauración cristiana por la contrarreforma o aceptar la revolución y no reclamar para la Iglesia más que una precaria libertad en una sociedad fundada sobre la voluntad del hombre, con mayúscula, y no sobre la voluntad de Dios. Este sería el gran dilema de nuestra época. Entonces, el primer documento es la encíclica Quanta Cura. No se refiere a ningún cura concreto, sino cura en latín significa cuidado. ¿Cuánto cuidado hay que tomar? Bueno, Quanta Cura, promulgada el 8 de diciembre de 1864. En este documento se presenta la doctrina en tono prevalentemente positivo, a diferencia del Syllabus. En la encíclica el Papa, tras alabar el celo de sus predecesores, sobre todo Gregorio XVI, gran Papa, como dije, quienes, dice, nada han apetecido nunca tanto como el descubrir y condenar todas las herejías y todos los errores contrarios a la doctrina de la Iglesia, señala que, dice, la causa de la Iglesia Católica, la salvación de las almas divinamente confiadas a nuestra solicitud, el bien mismo de la sociedad humana, hace absolutamente necesario, dice el Papa, una nueva intervención contra las falsas y perversas opiniones. Porque, como acaba de decir, somos testigos de la horrible tempestad, dice, desatada por tantas doctrinas perversas. Me permite esta frase poner la colección en la nave y las tempestades, la llama tempestad, horrible tempestad, así como fue el protestantismo, la tempestad, los católicos, lo que hemos tratado a lo largo de los años anteriores. Ahí estamos, la tempestad del mundo moderno, de la modernidad. Ejerciendo particular influjo, dice el Papa, los monstruosos errores de la época, con gran daño para las almas y para la sociedad civil, para el Estado también. Exhorta de este modo a los obispos para que alcen su voz ante los ataques contra la doctrina, de modo que en comunión con la Santa Sede se esfuercen varonilmente en el cumplimiento de su ministerio episcopal con un nuevo celo pastoral, dice el Papa, nuevo, en proporción a la gravedad de los nuevos errores. O sea, frente a la novedad de los errores, la novedad, un nuevo celo, por así decir. Y fortificados con la ayuda del Señor, insistan para que los fieles se abstengan, dice el Papa, de las hierbas malas, entendiendo que las naciones cristianas descansan en los fundamentos de la fe y que serán verdaderamente libres en el reconocimiento de la soberanía de Dios, porque su auténtica felicidad brota de la doctrina y la práctica de la religión católica.
Pío IX condena sobre todo 3 grandes errores de su época que están vigentes hoy, creo. El primero es el naturalismo, o si se quiere, la ausencia de Dios en la vida de la sociedad civil. Dicho error sostiene que los gobiernos, si anhelan el progreso de sus ciudadanos, se deben constituir y han de gobernar como si Dios no existiese, como si la religión no existiese. Ello conduce a un indiferentismo religioso, merced al cual no se diferencia la verdadera religión de las falsas. Al desterrar a Dios de la sociedad civil, se afirma una voluntad popular, dice el Papa, que se constituye en ley suprema independiente de todo derecho divino y humano, con lo cual lo legal se hace real. Por ejemplo, el divorcio, las drogas y todo eso se hace reales, y si se vota ya está aprobado, está aceptado. Es el triunfo de las mayorías, un hecho puramente numérico. La política es algo numérico, no algo sujeto, digamos, a un código natural, y menos sobrenatural. Ello llevaría a desterrar la religión de la misma familia, afirmando que ésta recibe toda su razón de ser del derecho puramente civil. O sea, todo pasa por lo civil. De esta falsa concepción del gobierno deriva la afirmación del derecho de cada cual a la libertad de conciencia, de culto, de opinión, libertad que Pío IX califica con San Agustín como libertad de perdición y con Gregorio XVI como delirio. Cada ciudadano reclama una total libertad que no puede ser limitada por ninguna autoridad civil o eclesiástica. Tras una alusión al naciente comunismo, como hemos visto extrañamente en palabras del Papa, y socialismo, el Papa apunta a un segundo error, y es el de los que defienden la dependencia y sumisión de la Iglesia al Estado. O sea, la Iglesia es una sociedad más dentro del Estado. Recuérdese que algunos católicos liberales, como Montalembert, colaborador de la Mené en el periódico L'Avenir, que era el gran periódico de ellos, reivindicaba la necesidad de la separación de la Iglesia y del Estado, como él decía, l'Église libre dans l'État libre, Iglesia libre en el Estado libre, rechazando lo que ellos llamaban la Alliance du Trône et de l'Autel, la alianza del trono y del altar, que habría caracterizado a la Edad Media, a la cristiandad en general, a la época de la cristiandad. Era declarar la ilicitud, o mejor, la abolición de la cristiandad. Y eso no lo quería el Papa, no lo quería. Pío IX quiere que los obispos condenen la opinión, dice, de quienes tienden a destruir la unión y la concordia mutua del sacerdocio y del imperio, siempre tan beneficiosas para la Iglesia y para el Estado. De este error proviene la pretensión de subordinar la autoridad de la Iglesia a la del Estado, así como la idea de que las leyes de la Iglesia no obligan en conciencia, sino son promulgadas por el poder civil, y también de que los decretos del Papa tocantes a la religión y a la Iglesia necesitan de la sanción del poder civil, deben ser aprobados por el Estado, e incluso de que las condenas y excomuniones a los fautores de las sociedades secretas no valen en aquellos países donde los gobiernos las toleran, etc. y varias cosas más. O sea, la dependencia de la Iglesia que se subordina al Estado. Y el tercer error, sin duda el más grave, es el de la negación de la divinidad de Jesucristo, que en realidad está en el telón de fondo de los otros dos. Sabemos que el año anterior al de la publicación de esta encíclica había aparecido el libro de Ernest Renan llamado Vie de Jésus, la vida de Jesús, que había tenido amplia difusión y que hablaremos largamente, creo que la próxima vez. Tras estas y otras consideraciones, el Papa concluye la parte doctrinal de su encíclica reiterando una vez más su exhortación a los obispos para que reaviven su celo pastoral, dice. De modo que, desenvainando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y confortados por la gracia de Cristo, dice, no dejen de enseñar que los reinos descansan sobre el fundamento de la fe. Otra cosa es la cristiandad, que los poderes políticos descansan sobre el fundamento de la fe. Finalmente les recomienda que en medio de tantos dramas y de tan complejas conspiraciones
de los enemigos de la Iglesia contra la religión y la Santa Sede se dirijan a Dios para alcanzar misericordia, confiando en el Sagrado Corazón y en la Virgen Inmaculada que destruyó todas las herejías del universo mundo, como canta la liturgia. Pasemos ahora al sílabus, con el cual terminaremos, donde se condenan errores muy difundidos en ese tiempo. La idea de hacer público un texto semejante, de algunos se horrorizan hoy frente a este texto del Papa, parece haber sido la idea de un cardenal llamado Gioacchino Pecci, el futuro León XIII, el sucesor de él, siempre presidiendo, quien presidiendo como obispo de Perugia, un sínodo de los obispos de Umbría, llevado a cabo en Spoleto a fines de 1849, había aprovechado la ocasión, el futuro León XIII, para pedir una solemne condena pontificia de los errores de la época. 3 años después, la Civiltà Cattolica, aquella revista que dijimos que era tan belicosa en el buen sentido, digamos a favor del Papa, etc., tomando apoyo en algunos temas presentes en el Saggio intorno al socialismo y alle dottrine e tendenze socialiste, escrito por el conde italiano Avogadro de la Mota, había pedido que, ya que se iba a definir pronto el dogma de la Inmaculada Concepción, se incluyese en la misma bula de la proclamación una condena de los errores modernos, una cosa curiosa. O sea, la Virgen Inmaculada y pura, frente a ella los errores modernos. Pedía que en un solo documento se hiciera la definición dogmática y la lista de los errores modernos. En esa misma línea, el conde precitado había expresado en su ensayo la idea de que la definición del dogma de la Inmaculada, si bien pertenecía al ámbito estrictamente teológico, podría significar un golpe decisivo, qué cosa rara esto haberlo visto inteligente, ¿no? Un golpe decisivo al conjunto de las desviaciones modernas. Porque hablar de Inmaculada Concepción es hablar de la gracia, de lo que es el pecado, de liberada María, de la redención, todo está incluido casi en ese dogma implícitamente. Entonces, hablar de eso parecía que había una derivación clara a lo contrario. El padre Giuseppe Calvelli, director de la revista de los jesuitas, en un artículo, la Civiltà, que tituló Consecuencias sociales, ¿sí? Qué raro, consecuencias sociales de una definición dogmática de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, consecuencias sociales de un dogma. Desarrolló el concepto a favor de esta idea, auspiciando él también una condena de los errores en boga. El artículo apareció en la Civiltà de febrero de 1852. El 9 de marzo, el padre Taparelli, que era uno de los grandes colaboradores de la revista, un gran teólogo, escribía al conde Avogadro de la Mota, que nombré antes: convendría ser, en fórmulas lo más exactas posibles, una lista de todas las proposiciones especulativas y prácticas que forman el carácter y el símbolo de los racionalistas y semirracionalistas, siempre con la atención puesta en la relación que los errores mismos tienen con el pecado original, de donde derivan, ¿no? Con el pecado original, para que su condena pueda conectarse con la definición suspirada del privilegio de la Virgen. Y usted entenderá muy bien que cuanto más completa sea la lista, más pronto y seguro se logrará el éxito del trabajo con la consecución del intento. Claro, pero muy inteligente, creo, esta observación. La relación entre ambos actos se fundaría sobre el versículo litúrgico referido a la Virgen: tú sola destruiste todas las herejías. Entonces, se va a exaltar a María, su Inmaculada Concepción, aprovechemos la ocasión para enfrentarle y todas las herejías y pedirle a ella que las pisotee. La idea le agradó a Pío IX, tanto que encargó al cardenal Ferrari, que presidía los trabajos de la Comisión Pontificia, sondear la opinión de algunas personas laicas y eclesiásticas, entre las cuales Monseñor Luis Pi, el gran obispo de Francia, de Poitiers, también de Louis Belliot, uno de los grandes tradicionalistas franceses, director del Univers, y también de Donoso Cortés, mira a quienes consultaba este Papa en estos momentos. El resultado de la consulta fue la decisión
de distinguir los dos actos, es decir, de no juntar las dos cosas, porque los errores modernos parecían merecer una condena aparte. No era porque no se viera la ligazón, sino por una cuestión operativa y práctica. Si aparecía sola, ejercería mayor impresión en el público, sería más focalizar el tema. Así, a la misma comisión que había concluido los trabajos preparatorios de la definición del dogma, se le confió el encargo de preparar el elenco de las proposiciones por condenar. Eso sí, ese encargo nada más. Bueno, consideremos ahora el documento tal cual apareció, el sílabus. Sílabus es resumen, compendio. En él se enumeran los errores redactados en forma de proposiciones extraídas de diversos documentos emanados del mismo Papa, encíclicas, cartas, breves, alocuciones, y agrupados según su contenido en 10 párrafos, donde se condenan los principales errores del tiempo. En el primer grupo de proposiciones, que se refieren al panteísmo, naturalismo y racionalismo absoluto, el Papa condena el núcleo de la filosofía del siglo XIX, que deifica la naturaleza humana, transfiriendo a ella los atributos que niega a Dios. Tal filosofía tiene su núcleo en la afirmación según la cual la razón humana, sin atender a Dios absolutamente en nada, es el único árbitro de lo verdadero y de lo falso, de lo bueno y de lo malo, como se dice en la proposición 3, tercera del documento, y es del hombre de donde, dice el cuarto, de donde se derivan todas las verdades de la religión, es decir, la negación del orden sobrenatural. No hay nada revelado, brota del corazón del hombre todo lo. En el segundo grupo de proposiciones, que van como juntadas, se condena el racionalismo llamado moderado, que confunde razón y teología, orden natural y orden sobrenatural, abriendo puertas a los peores equívocos. El tercer grupo de errores, bajo el título de indiferentismo y latitudinanismo, latitud-amplitud, se refiere a la falsa tolerancia hacia los otros cultos. De allí brota la idea de que, como dice una proposición, todo hombre es libre de abrazar y profesar la religión que juzgue verdadera por la luz de la razón. Y los hombres, sea cualquiera la religión que practiquen, pueden encontrar en ella el camino de su salvación y alcanzar la vida eterna. Si uno se salva en cualquier religión. Con estas palabras se condena el relativismo religioso, que se opone a la doctrina católica según la cual no hay salvación fuera de la Iglesia. En el cuarto grupo no se formula ninguna proposición concreta, pero se recuerda varios documentos anteriores del mismo Papa donde se condena el movimiento del socialismo, del comunismo incipiente, de la masonería y del liberalismo católico. Vale la pena recordar que Pío IX fue el primer pontífice en condenar repetidamente el comunismo y el socialismo. Ya Marx había escrito su libro, lo hizo desde 1846 en la encíclica Qui Pluribus, así como en la encíclica Nocitis et Noviscum de 1849. Bien, diversas proposiciones se recogen bajo el capítulo quinto titulado Errores relativos a la Iglesia y a sus derechos, donde se ven los diversos intentos de negar o limitar indebidamente los poderes del magisterio y la jurisdicción de la Iglesia. El sexto párrafo reagrupa 21 errores relativos a la sociedad civil considerada sea en sí misma, sea en sus relaciones con la Iglesia. El error fundamental es el que se recuerda de la proposición 39, según la cual, siendo el Estado la fuente y manantial de todos los derechos, goza de un derecho ilimitado. En la proposición 55 se condena la concepción liberal de acuerdo a la cual la Iglesia debe estar separada del Estado y el Estado debe estar separado de la Iglesia. Los errores filosóficos brotan los morales y por eso el séptimo conjunto de proposiciones se dedica a los errores acerca de la moral natural y cristiana. De estos errores se derivan el naturalismo, el utilitarismo, y el lucro como forma de vida, la destrucción del verdadero concepto del derecho y de autoridad, el maquiavelismo en el obrar. Bien, el octavo párrafo reagrupa nuevas proposiciones que contienen errores sobre el matrimonio cristiano,
saliendo al paso de algunos de ellos, el Papa reitera los principios fundamentales en materia matrimonial, particularmente su sacramentalidad, la indivisibilidad del matrimonio. El noveno grupo recoge dos proposiciones relativas al principado civil del pontífice romano, y finalmente en el décimo y último grupo, llamado errores que se refieren al liberalismo moderno, se condenan 4 tesis fundamentales del liberalismo. Las primeras 3 miran a la aconfesionalidad del Estado. El Estado debe ser aconfesional, nada que ver con la religión, la libertad de culto y de hacer públicas todas las opiniones, propagándose así la peste del indiferentismo. La última proposición que provocó tan enorme escándalo, y todavía hoy se la cita como acto salvaje de este Papa, y que decía Congar, el Papa no entendió el mundo, no entendió lo que estaba pasando. La última proposición, que corona el documento, condena el error según el cual, miren el texto, que duro es realmente, el romano pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, el liberalismo y la civilización moderna. Obviamente la Iglesia está a trasmano del tiempo, va por su lado, la civilización moderna va por otro. Pero ojo, civilización moderna no quiere decir solamente la civilización de nuestro tiempo, no es un dato puramente cronológico. La palabra moderna, el calificativo moderno, no es solamente cronológico, sino axiológico, valorativo. Así, civilización moderna es la civilización fundada en los principios del mundo moderno. También esta palabra hay que explicarla. Del mundo moderno llamaban los papas al mundo que empieza en el fin del Renacimiento hasta hoy, este gran proceso de apartamiento del cristianismo. Como el hombre moderno, esta expresión que yo sepa titular un libro, es también en el mismo sentido. Hombre moderno, todo el hombre es moderno, todo hombre es moderno en su época. Pero hombre moderno quiere decir otra cosa, quiere decir el hombre que ha asumido esta gran apostasía de los últimos siglos. Pues bien, la Iglesia es incompatible con la civilización moderna. Esto se levanta como una bandera que este Papa estaba realmente fuera de lugar, totalmente equivocado, y en una ruptura de la Iglesia por un lado y el mundo por otro, completamente. No era la idea de renunciar al contrario, que ya evangelizar al mundo, pero el Papa no puede reconciliarse con esta civilización moderna, liberal, moderna, etc. El episcopado de todo el mundo declaró su adhesión a la Quanta Cura y al Syllabus, considerados en su conjunto como una unidad. Uno era una encíclica y otro era una serie de proposiciones que afirmaba para salir al paso de estos errores modernos, separado del dogma de la Inmaculada como cosa independiente. La prensa liberal, en cambio, reaccionó de la forma más airada posible, como es natural, en su conjunto como una unidad. La prensa liberal, entonces, contra este documento, lo calificó de reaccionario. Un periódico llamado Le Siècle, el siglo, calificaba de, dice textualmente, el supremo desafío arrojado al mundo moderno por el papado agonizante. Contra el mundo moderno, entonces, este mundo moderno es entonces el que brotó de la Revolución Francesa, más propiamente la Revolución. O sea, el papado es incompatible con la Revolución. Eso en el fondo quiere decir la Revolución con mayúscula, esta Revolución. Esta revolución que quiere poner al hombre en lugar de Dios, que pone lo que está arriba abajo, lo que decían los autores que hemos leído, y lo que está abajo arriba. Entonces es incompatible, natural. Pero era un escándalo decir eso, y sigue siéndolo. Se lo usa siempre como para decir que este Papa, igual lo que le costó, esto lo sé por experiencia, lo sé concretamente, porque lo he escuchado estando en Roma, lo que costó beatificar a Pío IX. La guerra que hubo esta beatificación, cuando Juan Pablo II la quiso hacer, tuvo que mantenerlo casi oculto, y sacarlo de golpe como para que no hubiera interferencias, porque todavía es visto como el tipo retrógrado, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, así que entonces esta reacción contra el papado agonizante, o sea, una iglesia que va muriendo, ¿qué viene ahora a decir contra el mundo moderno, floreciente? Todo se siente orgulloso, ¿no? Poderoso a la vez. En Francia el gobierno se sintió precisado a formular una protesta oficial. Pues claro, había tocado todo el espíritu del gobierno de Francia, que dependía y venía de la Revolución Francesa, ¿no? El espíritu era ese, ¿no? Una protesta oficial ante la Santa Sede. En Italia, la publicación de los dos documentos fue prohibida, simplemente. El 8 de febrero de 1865 ya estaban
risorgimentistas en el poder, por lo menos tenían poder, para poder prohibirla. Justamente la cosa que decía, recuerda que el Estado no tenía derecho a prohibir actos de la Iglesia. Bueno, esto es lo que hacen ellos ahí. El resultado de las polémicas que suscitaron ambos documentos, pero sobre todo el sílabus fue más violento para ellos, fue la de lograr una radicalización de los campos, eso sí. De un lado, la Iglesia consolidada en la verdad católica, en sus mejores hijos al menos, aunque otros no estuvieran muy de acuerdo, y del otro, las fuerzas más abiertamente revolucionarias, privadas en adelante del sustento de los católicos liberales, por lo menos en teoría. O sea, se había dicho claramente que no se podía ser católico y liberal a la vez. Por lo que diga Vargas Llosa, lo siento mucho, pero no se puede ser católico y liberal. Y esto había quedado claro. Es cierto que el principal defensor de estos últimos, de los liberales, Monseñor Dupanloup, un obispo de Francia muy conocido, de momento, en un opúsculo que hizo público poquito antes el 24 de enero de 1865, al que tituló la convocación del 15 de septiembre y la encíclica del 8 de diciembre, trató de limitar el alcance del documento, introduciendo la distinción entre tesis e hipótesis. Es decir, en tesis todo lo que dice el Papa es cierto, en teoría. Pero en hipótesis, en la hipótesis de que el gobierno de Francia sea laicista y todo, ahí no entra. La doctrina queda en el campo de la teoría, no en la praxis. No es lo que quería decir el Papa, pero bueno, con eso es una manera de zafar. Bueno, sí, yo teóricamente sigo diciendo la cristiandad y todas estas cosas y el liberalismo, pero en la práctica, si hay un gobierno que tiene todo eso, esto tengo que mantenerlo, etcétera, ¿no? No tengo que oponerme. Entre principio general y aplicación concreta. El principio general es bueno, pero la aplicación concreta no anda. O sea, es un documento inútil, una pieza de museo o algo así. El ensayo del Monseñor Dupanloup, que era un hombre importante en Francia, suscitó la pronta reacción de Louis Bellot, aquel laico valiente que tenía esa revista y que salía al frente de estos combates, que al año siguiente, en un libro que se llama La ilusión liberal, un libro muy interesante, La ilusión liberal, refutó vigorosamente la equívoca toma de posición del obispo francés. Y en cuanto lo hizo, Pío IX expresó su satisfacción por este libro y le agradeció grandemente el volumen que Bellot le envió al Papa, declarando que en él se encontraban expresadas todas sus ideas, le dijo el Papa, todas sus ideas. La ilusión liberal. Hay un lindo análisis sobre el liberalismo, un hombre muy inteligente, era un polemista, tenía cierto carácter así polémico su escrito, pero un hombre muy, muy profundo. De hecho, la encíclica Quanta Cura y el documento del sílabus habían asustado a los católicos liberales y le habían dado un golpe, digamos, decisivo. En realidad, por lo menos en teoría, parecía que no se podía seguir defendiendo las cosas que ellos habían sustentado. Quizás uno de los que mejor comprendieron la mente de Pío IX, e incluso se puede decir que contribuyó a iluminarlo previamente, fue el cardenal Luis Pi. Yo repito del tiro a él porque le tengo tanta devoción a este hombre. Para mí es el hombre, sinceramente, de los que conozco, claro, no conozco todo, que mejor ha captado los errores de la modernidad. Yo no conozco a nadie como él. Porque Donoso Cortés lo ha tratado muy bien, pero desde un punto de vista más político. Este desde un punto de vista más teológico, más elevado, sin descartar lo político, obviamente. Cuando muestra lo que es el naturalismo, lo que es el racionalismo, estoy seguro que se han basado en él. Obispo de Poitiers, gran obispo entonces, amigo personal, y uno de los que más apoyó al Papa, porque tenía enemigos en el dogma de la Inmaculada Concepción también, o sea, tuvo muy buena relación. Como le dije, Pío X lo querría mucho, ya le dije que una ocasión, cuando era obispo todavía, cardenal Sarto, que le dijo a un secretario de Derecho: quiero aprender francés, que me recomiende. Hay un tal Monseñor Pi, se había muerto, que escribe muy bien. Empezó a leerlo, y tomó como lema de su pontificado Omni instaurar en Cristo, que era el lema de él, todo instaurar en Cristo, y las ideas de él. Su primera encíclica de Pío X es casi copiada, casi de una pastoral del cardenal Pi. Digo todo esto para ver que este hombre es muy importante, por eso es el libro mío que más quiero, porque lo quiero tanto al cardenal,
parece que es el hombre que vio. Al revés de Congar, que no entendió nada del mundo, pues yo creo que este lo entendió perfectamente, y además se adelanta a su época. Por eso en el libro, al final del libro pongo un epílogo, del libro del canal Pi, pongo un epílogo tomado del canal Villot, que lo he nombrado acá, Villot con B larga, el otro Villot es un desastre, Villot con B larga, que cuando se cumplieron los 100 años de la muerte del canal Pi, que ya era mal visto por los sectores liberales de la Iglesia, obviamente, escribió un artículo muy largo, no sé, en Civiltà Católica o en dónde, buenísimo, y yo lo publiqué como un apéndice al libro, en donde aplica las ideas del canal Pi, que no conoció el modernismo, al menos en sus momentos más importantes, pero se adelantó, en cierta manera, al condenar los errores de su época, racionalismo, naturalismo, todo eso, atisbó, eso lo explica el cardenal Villot, atisbó los errores del liberalismo, fue un vidente en eso, previdente, previo, por eso lo puse al final del libro como un colofón, son dos gigantes de la Iglesia Católica, a mi juicio, canal Pi y canal Villot. Bueno, entonces el canal Pi, digo, pocos como él supieron penetrar en la perversidad del llamado mundo moderno, en este sentido digo, reitero, axiológico y no temporal, no cronológico, o civilización moderna, cuya incompatibilidad con la doctrina de la Iglesia dejó bien señalada la posición que de manera determinante cierra el sílabus, es la última proposición con la que se clausura el sílabus. Pi captó a fondo la malicia de las grandes corrientes de la modernidad, así como en la naturaleza de la revolución moderna, la penetró profundamente. El naturalismo, como digo, el racionalismo, el liberalismo, especialmente el liberalismo católico, vio cómo el mal que provenía de afuera de la Iglesia ahora penetraba en el interior de la Iglesia. Esto es lo que vio el cardenal Pi, engañando a numerosos hijos suyos. Sabemos que dicho cardenal llegaría a constituir, de hecho, como un puente entre el beato Pío IX y San Pío X, por el motivo que antes conté. Lea, Monseñor, le dijo su secretario, las obras del canal Pi, que escribe muy bien en francés y es muy inteligente, a usted le va a gustar mucho. Se ve que no sabía quién era, Sarto, y se abocó a leer los 9 volúmenes del canal, son 9 tomos que nos ha dejado, magníficos realmente. Quedó fascinado y eso lo preparó para afrontar a continuación de aquella batalla empeñada por Pío IX, no ya la que provenía prevalentemente del mundo exterior de la Iglesia, el racionalismo y eso, sino que entonces también bulliría en sus propias entrañas, o como dice el Papa Pío X, en las venas de la Iglesia, en las venas mismas de la Iglesia. Porque el naturalismo extraeclesiástico iba a dar un paso más, infiltrándose lentamente en el interior de la Iglesia. Al fin y al cabo, ¿qué otra cosa sería el modernismo sino aquella crisis, pero adentrándose en el seno de la Iglesia? Bien, esto entonces tenemos ya los antecedentes de modernismo, y la próxima vez vamos a hablar, me parece, de los influjos del modernismo, todavía la Revolución Francesa, sí, el protestantismo, el catolicismo liberal, las cosas que han influido, la filosofía de Kant, la Reforma Protestante, varias cosas que han influido en el futuro modernismo, para luego abocarnos a los grandes personajes del modernismo, que es el modernismo, luego los grandes personajes, así Tyrrell, Tremont y Fogazzaro, esos tres, vamos a poner lo que dicen, y luego la respuesta de la Iglesia en los diversos documentos, varios documentos que sacó Papa Pío IX, particularmente la Pascendi, que es la cumbre, así como es como el sílabus aplicado a lo que pasa dentro de la Iglesia, una cosa así. Es como algunos han visto una continuación entre los dos. Por eso los que aborrecen el sílabus, católicos que aborrecen el sílabus, aborrecen la Pascendi, no quieren ni oír hablar. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.